Y vamos en el tema la iglesia vista en Adán y en Jesús. Póngase de pie todo, por favor, para leer los primeros versos y luego ya se sienta y hasta se puede echar un sueñito. Dice 1 Corintios 15, verso 45, así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es, ¿de dónde es? Del cielo. Amén. Ahora sí, tome su lugar, siéntese, gloria a Dios. Muy bien, entonces estamos en este libro, el Sembrador número 16. Esta es la tercera enseñanza. O la segunda, ¿cuál es? ¿Quién se recuerda? La tercera, sí, la tercera. Y si usted no ha adquirido este libro, aunque teníamos uno antes ya, pero está un poco cambiado, hubo unos cambios. Si usted puede comprar el nuevo, pues va a ser mejor para ir aprendiendo acerca de la iglesia y su historia. Gloria a Dios. Entonces hoy nos toca estudiar la iglesia vista en Adán y en Jesús. Gloria a Dios. Este es mi primer día de adolescencia, hermano. Si me escucha la voz diferente es por eso. Solo que por tercera o cuarta vez. Entonces mire, el primer hombre, dice, fue hecho alma viviente por el aliento de Dios. Fíjese que constituido, está hablando de Adán, en la cabeza del género humano, para que se expandiera desde el huerto a toda la tierra. Recuérdese que el propósito de Dios, fíjese hermano, era que se multiplicaran, se expandieran en el huerto, y de ahí, fíjese, del huerto, del lugar que Dios les dio, el propósito era cubrir la tierra. Es decir, el propósito de Dios, fíjese, era que después de ponerlos en ese lugar, en el huerto, fueran abarcando la tierra, fueran expandiéndose hasta cubrir toda la tierra. Ese era el propósito de Dios. Entonces leíamos que también es el postrer o último Adán, es espíritu que da vida. Entonces dice Romanos capítulo 5 verso 14, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, como con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, el Señor Jesucristo. Entonces Adán es figura o símbolo del que había de venir, del Señor Jesús. Entonces vamos a estudiar al primer Adán, fíjese, para entender en nuestras vidas, porque esto es muy importante, fíjese hermano. Hoy estamos en el Evangelio. Antes estuvo en el mundo, pero hoy estamos en el Evangelio. Entonces es importante entender, fíjese, la importancia que tiene para Dios Padre y para el Señor Jesús la iglesia. Entonces va a ver que no es, vamos a poder entender que no es de venir cada domingo, aún cada día de culto, sino que es un trabajo de Dios. Entonces, para aprender más del postrer Adán, necesitamos estudiar al primero, y para eso hay que ir a Génesis. Génesis 2:18 dice, y el Señor Dios dijo. Fíjese que el Señor Dios dijo, no lo dijo otro personaje, no, el Señor Dios mismo lo dijo, fíjese, lo dijo.
Por eso es importante, fíjese, lo que la Biblia dice, porque dice, el Señor lo dijo. ¿Y qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y es cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerda que se nos ha enseñado que la mujer, fíjese, puede vivir sola mucho tiempo? Pero el hombre no. El hombre no. Por eso quedó escrito, diciéndolo el Señor. Él mismo lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces note que el Señor lo dijo, que no era buena la soledad del hombre. Entonces por eso le hizo, fíjese, una ayuda. Fíjese, en la figura de Adán, el deseo del Padre para que su hijo Jesús, es para que su hijo Jesús tuviera una esposa. Fíjese que aquí es donde empezó el proceso de la formación de la ayuda idónea del Señor Jesús, es decir, la iglesia, nosotros, la iglesia de Jesucristo. Mire dónde empezó, en el Señor, en Dios mismo, fíjese. Ahí empezó este proceso. Fíjese que la ayuda idónea, aquí se la voy a poner, ahí está, mire ya, hechita, completa. La ayuda idónea, no es doña, es idónea. Es un aliado y paralelo como acompañante. Es compañera que estaría al lado de él, una pareja para su apareamiento, cónyuge, esposa. Por eso le decía que cuando el Señor puso a Adán en el huerto era para que comenzaran a cubrir la tierra. Porque eso es el propósito de Dios, hermano. Con la iglesia, fíjese, o sea, es decir, ese propósito no se ha terminado, no lo desechó Dios, todavía está. Pero mira, ahora es con la iglesia con la cual el Señor está trabajando. Fíjese que este término se usa frecuentemente para indicar ayuda militar. Está un varón por ahí al lado de usted casado, dígale, mira hermano lo que te pusieron al lado, una ayuda militar. Fíjese que así lo describe aquí la enseñanza, ayuda militar. Fíjese que es una ayuda divina, e incluyendo, fíjese, la asistencia espiritual y también material. Entonces, mire hermana, para la función que usted tiene, unas de las funciones. Mire qué importante es la mujer en el hombre. Por eso fue que dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Como que no lo miro convencido, fíjese. Dice Génesis 2:22, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Fíjese que el Señor Dios, fíjese que Dios mismo participó en el proceso de la formación de la mujer, porque fue el que extrajo la costilla y la formó. Entonces Dios participó en la formación de la mujer. Dice el 23, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada.
Entonces, mire, la formó y dijo, esta es ahora. Es decir, antes no era. Mire, tome en cuenta esto, hermano, porque acuérdense que estamos estudiando al primer Adán para luego mirar al postrer Adán. Y eso es lo que nos interesa para que mire lo que el Señor está haciendo hoy en día con usted. Dígale que está luego con usted, hermano. No se excluya, inclúyase. Pues porque si usted nació de nuevo, usted es la iglesia. Por eso tome en cuenta lo que vamos mirando. Fíjese que le dice, esta es ahora. Lo que da a entender que antes no era. No era, fue hasta que fue formada. Cuando la miró ahí a Adán, dijo, esta es ahora hueso de mis huesos. Entonces, después del proceso, fíjese, fue llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Entonces, la mujer, fíjese, hermano, fíjese que la mujer es la proyección del hombre, porque de él salió. Fíjese que en hebreo se dice, del Ish formó la Ishah. Mira conmigo, Ish, está diciendo hombre, Ishah, mujer. Aquí se lo traigo en hebreo, mire. El Ish es hombre, marido, ser humano, y la Ishah, se está mirando, ¿verdad? Sí. Mujer, esposa prometida. Ahora mire esta comparación. Dice en Éxodo 37, 27, y le hizo 2 argollas de oro debajo de su moldura, en 2 de sus lados, en lados opuestos, por donde pasarán las varas con las cuales transportarlo. ¿De qué está hablando ahí? Pregunta el que está a su lado, ¿de qué está hablando el hermano? Dice que está hablando del arca del pacto. Está hablando decía argollas, ¿verdad? Argollas, varas, bueno, está hablando del arca del pacto, para que no quede ahí enredado. Porque fíjese que la palabra costilla es similar de vara o semejante a vara. Cuando se refiere a las varas que llevaba el arca del pacto, el hebreo lo muestra como una proyección. ¿Qué le dije que era la mujer del hombre? Es la proyección, fíjese, del hombre. Pues fíjese que esto es similar. Estamos mirando algo muy parecido porque muestra una proyección de la arca misma. Fíjese que son diferentes, pero se ven como que fuera una sola cosa. Ahora fíjese que lo importante aquí, en el arca del pacto, no son las varas. Las varas, cuando estoy hablando de las varas, son esos palos que están atravesados, hermano. Porque tal vez alguien me diga, ¿qué es eso? Como hay muchos así. Eso son las varas. Pero las varas no era lo importante, sino el arca. El arca era lo importante, porque recuerde que el arca era donde descendía la presencia de Dios. Eso era lo importante del arca del pacto. Pero el arca, fíjense, no la podían mover si no tenían las varas. No la podían transportar si no tenía las varas. ¿Ya se fijó qué importante es usted, hermana, en el esposo?
si no está usted, él no se puede mover mucho. Tal vez puede rodar un poquito ahí, pero no puede caminar mucho. Mire la importancia que tenían las varas en el arca del pacto. Ahora dice Génesis 2:24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, después, fíjese, del proceso de la formación, esta fue llevada al hombre para unirse. Aquí viene la unión para ser, dice, una sola carne. Y unir en hebreo, fíjese que viene siendo adherir, es adherirse, pegarse, añadirse. Fíjese que el verbo lo significa agrietar, rajar, hender, así como en el caso de un injerto. ¿Ha mirado una vez usted algún injerto de una planta a otra? Una planta la rajan para injertar la otra planta diferente. Eso quiere decir, fíjese, en hebreo. Porque acuérdense que el hombre y la mujer iban a ser uno solo, una sola carne, dice la Biblia. Y la raíz, bedek, es acoplamiento, empalme, juntura, conexión. Fíjese que es soldadura. Entonces, mire la importancia, hermano, de la mujer en el hombre. Llegar a ser una sola carne, con los mismos propósitos, dice. ¿No le ha tocado a usted mirar parejas que cuando las mira y no sabe, no las conoce, no conoce su nombre, no conoce nada de ellos, pero las mira y no sabe si son esposos, marido y mujer, o son hermanos en la carne? ¿No le tocó mirar a nadie así? Claro que hay parejas disparejas, pues que luego se mira que. Pero hay parejas, fíjese, hermano, que no sabe uno si son hermanos y carnales en la carne o son esposos, porque se parecen. Como que nació el uno para el otro, ¿ves? Pues fíjese que a esto es lo que la palabra de Dios nos lleva, a unirnos con Cristo. Porque por eso, mire, hermano, la importancia de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va uniendo a Cristo, nos vamos metiendo en Él. Ese es el propósito. Por eso no se duerma. Cuando está la predicación, alerta, hermano. Aquí está, mire. Uno solo, unidad perfecta. Adán y Eva. Ahora sí, entremos a estudiar al postrer Adán. Dice Juan 19:33, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, eso es en la crucifixión. Entonces, en el punto de la creación, fíjese, para la formación de la iglesia, Adán fue dormido por el Señor para extraerle la costilla. Y en el postrer Adán, que es el Señor Jesús, fíjese que nos muestra que el Señor Jesús murió o durmió en la cruz del Calvario para iniciar el origen
existencial de la iglesia. Es decir, ahí, fíjese, ahí empezó la iglesia que hoy se está formando, la iglesia de Jesucristo. Dice el verso 34, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Entonces, fíjese que de su costado salió sangre y agua. En ese momento Dios le estaba extrayendo la costilla. Es donde se formaría la iglesia. Porque la sangre y el agua representan, fíjese que la sangre y el agua representan la conversión. Cuando creemos en Jesucristo y le pedimos que nos limpie del pecado, su sangre nos limpia de todo pecado, nos limpia. Pero el siguiente paso, fíjese, es el bautismo en agua. Por eso dice ahí que de él salió sangre y agua. Entonces es la conversión del creyente por la sangre y por el agua, el bautismo en agua. Por eso dijo el Señor, ir y predicar el evangelio, el que crea y se bautice, ¿qué dijo? Será salvo. Ahí el que creyó entró a ser parte de la iglesia. Dice Primera de Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Dice que cuando Eva estaba formada se la llevaron a Adán. ¿Y qué fue lo que dijo él? Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero el Señor Jesús, fíjese, dirá también al final de la formación de la iglesia, esta es ahora espíritu de mi espíritu. Porque del postrer Adán, espíritu que da vida, fue formada. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien se convierte? ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Si no naces de nuevo, le dijo, no vas a poder ver el reino de Dios. Es decir, si no naces del agua y del espíritu, le dijo. Porque es lo que sucede, hermano, cuando nos convertimos, nuestro espíritu volvió a retomar vida. Acuérdese que por el pecado el espíritu muere o queda inactivo. Entonces el hombre camina solamente con cuerpo y alma. Por eso es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. Entonces fíjese que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Por eso hoy, fíjese, estamos siendo ministrados espiritualmente. El Espíritu Santo ministra nuestro espíritu. Y nuestro espíritu a nuestra alma. Y nuestra alma a nuestro cuerpo. Amén. ¿Sí? ¿Está de acuerdo o no está convencido? Bueno, si no, pregunte al final. Hay tiempo para preguntas, anótelas. Porque así es. Entonces, Dios, fíjese, no recibió. Bueno, déjenme poner aquí. Unirse al Señor es enderrajar. Fíjese que es similar a lo que miramos en Génesis acerca de Eva. Entonces Eva no recibió de Dios el aliento de vida, sino que fue soplado al hombre. Entonces el hombre, fíjese, fue el que transmitió a la mujer el soplo de vida. Entonces eso quiere decir que, fíjese, que el Señor Jesús, por Él recibimos vida. Por Él.
Por eso mire qué importante es el Señor Jesús en nuestras vidas, hermano. Tan importante que si no está con nosotros, si no es nuestro Dios, no tenemos vida. Por eso todos los que no lo reconocen primeramente a Él, están muertos. No importa cuál bonito le hablen, están muertos. Porque el primero que tiene que ministrarnos vida es el Señor Jesucristo. Para poder ir al Padre, dice la Biblia, ¿sí o no? Así es. Entonces aquí la palabra unir al Señor significa enderrajar, y que es muy similar a lo que miramos en Génesis. Dice primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces la iglesia final de su desarrollo llegará a tener la semejanza del Señor, porque hemos venido de Él, seremos una derivación de su naturaleza. La palabra, fíjese, que escuchamos es la que nos va uniendo, la administración que recibimos. Por eso la administración no puede ser por internet, hermano. Tiene el creyente que buscar su rebaño para ser ministrado. Dice segunda de Tesalonicenses, y fue para esto que os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que fuimos llamados para alcanzar. Es decir, hay un trabajo, fíjese, hermano. Hay un trabajo, porque las cosas para alcanzarlas, fíjese, hermano, hay que trabajar. Algo hay que hacer para alcanzarlas. Entonces aquí dice Tesalonicenses que es para alcanzar la gloria. ¿Y qué le parece que muchos se quieren ir con el Señor sin ir a la iglesia, sin sentarse a escuchar el mensaje de la predicación, sin tener un pastor, sin tener autoridad, sin reconocer autoridad? Pero se quieren ir, fíjese. ¿No conoce usted a ninguno por ahí? No, es que usted no sale de aquí. Le decimos vamos a evangelismo y no va. Entonces no conoce a nadie, hermano. Pero vaya y pregunte, ¿verdad? Muchos son creyentes allá, pero no tienen dónde congregarse, no se congregan. Pero ellos sí quieren irse con el Señor. Y aquí dice Tesalonicenses que hay que alcanzar la gloria, esa gloria. O sea que hay un trabajo, dice hermano, que hacer. Dice en Romanos que a los que justificó, a esos también glorificó. Acuérdense que la glorificación es lo último, lo que le va a suceder a la iglesia, la glorificación. Pero antes de la glorificación está el trabajo para llegar a esa glorificación. Entonces ahí va, fíjese que va a llegar el fin de la participación de Dios Padre en la formación de la iglesia. Entonces se dirá, ya no son dos, sino uno solo. Entonces fíjese que así como Eva fue formada y luego presentada a Adán, así también al postre Adán
les será presentada por Dios la iglesia para la consumación de la boda y del matrimonio espiritual. Entonces mire que hoy en día Dios está participando en la formación de la Eva espiritual que se va a unir con el Cordero, con el Señor. Porque hoy es el proceso, hermano. Hoy estamos en ese tiempo. Ahora la iglesia, fíjese, tiene que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque dice ahí 2 Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Ha mirado esto en su carro? ¿No? ¿Nunca lo ha usado? ¿Sí? ¿Sí sabe? ¿Y esto lo ha mirado en la calle? ¿Nunca ha pasado por un lugar de construcción? Aquí se mira claramente, pues. Pero ya si va un poco para el sur allá, hermano. Una vez caminando por cierto lugar, en una calle había un tremendo hoyo como así. Un conito ahí todo opaco estaba ahí. Pero aquí todo esto es claro, lo ponen bien exactamente como debe de ir cuando uno va manejando en la calle. ¿Han mirado esos? ¿Sí? Esto. Pues fíjese que todo esto, fíjese, hermano, nos sirve en la carretera, la calle, cuando va manejando, para advertir peligro. Que maneje con cuidado, con precaución. Hay gente trabajando, hay personas que tuvieron un problema y se tuvieron que detener. Pues fíjese que este verso es lo que dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Es decir, hoy en día, fíjese, la iglesia, muchos de la iglesia pueden ser engañados. Es decir, desviados. Entonces la iglesia, fíjese, tiene que tener cuidado, porque así como Eva fue formada y luego presentada a Adán, ahí no voy. La iglesia comparada con Eva también está en riesgo. La culminación del proceso, porque la serpiente está engañando con astucia las mentes para que sean desviadas. Dice que otra de las cosas que usa la serpiente es el entretenimiento, porque con todo lo que hay en el mundo, hermano, hoy lo usa, fíjese, para entretenimiento. Y si no lo cree, compra el DVD del drama del 31, ¿verdad? Esta enseñanza ya la dimos. La iglesia, fíjese, hermano, puede ser engañada, fácilmente desviada. Porque mire cuánto nos atraen las cosas del mundo. ¿Cuántas veces, hermano, el Espíritu nos inquieta a participar en la obra, a venir a los cultos? Pero llega el compadre con unas que se llaman chelas y dicen: ya se armó. El entretenimiento del mundo, fíjese, hermano. Ahorita que miré al pastor me acordé del té de México también. Fíjese que el entretenimiento del mundo está hoy operando también para desviar al creyente, a la iglesia. Y dice que estamos en la preparación. Dice ahí Pablo en el verso 2: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo.
Es decir, una iglesia limpia, que se limpie, hermano, de la inmundicia del mundo. Para poder ser parte, fíjese, necesitamos la limpieza. Por eso es que el Señor es santo. Entonces, para llegar a esto, fíjese, necesita el Señor un trabajo, un lavamiento, una limpieza. ¿Y sabe cómo nos vamos a limpiar? Con la palabra de Dios, con el agua del Señor, con la ministración. Mirando esto, yo creo que aquí nos deberíamos quedar, hermano, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, y en ayuno. Claro, no nos aguantaría el pastor. Entonces, para ir concluyendo, mire, hoy que hemos mirado la iglesia vista en Adán y en Jesús. Fíjese que la primer Eva no fue desarrollada, fue formada. Pero la postrer Eva será desarrollada, está siendo hoy desarrollada. Está Dios trabajando, está el Señor trabajando en el desarrollo. La primera Eva se la dieron a Adán ya idónea, fíjese, se la presentaron ya idónea. Pero la postrer Eva sufre el proceso de llegar a ser. Por eso en el verso anterior decíamos que puede ser engañada. El engaño ahí está, hermano. Y el creyente se puede desviar. Entonces para la postrer Eva hay un sufrimiento en el proceso para llegar hay una lucha, pues. ¿Cuántas veces no luchamos, fíjese, hermano, por estar en la obra de Dios, por participar en la obra de Dios? Tenemos luchas internas, espirituales, que no quieren dejar que caminemos. Entonces hay luchas, fíjese, hermano, contra la serpiente que quiere desviarnos. Fíjese que un día de estos una persona me empezó, estaba yo en cierto lugar, una tienda famosa, y se me acercó una persona y me comenzó a preguntar de la Biblia, que si conocía la Biblia, que si tenía una Biblia, y yo le dije, sí, soy creyente, soy cristiano. Oh, me dice, ¿sabía usted que tenemos una madre? Así como tenemos un padre, tenemos una madre. Yo casi le iba a decir, oh, que a toda pi. Cuénteme eso. Y me comenzó a hablar de la Jerusalén celestial y que esa era nuestra madre. Yo creía que iba a decir María. Y me comenzó a decir muchas cosas. Yo lo dejé que hablara. A ver qué tanto me decía, fíjense. Esperando el momento para yo hablarle. Y cuando le pregunté, le dije, y dime qué es el nuevo nacimiento. Oh, que el nuevo nacimiento es, hermano, me dijo unas cosas totalmente opuestas a lo que usted y yo conocemos, el nuevo nacimiento. Casi le digo, andas más perdido que el chiquito de la Llorona. Pero el error ahí está. Y le digo esto, ¿sabe por qué? Porque un día de estos se va a encontrar con alguien, usted así. Y fíjese cuánta gente han sacado. A creyentes, hermano, que han estado con nosotros. Yo he platicado con ellos después. Los han sacado. Y se han ido a poner el talí. Se han dejado crecer la barba. Porque el engaño, ahí está, mire, la primera Eva apareció adulta, la postrer Eva está en el proceso de la madurez. Fíjese que Adán
no fue suficiente para redimir a Eva. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? No tiene la respuesta. Ahí está la respuesta, hombre. Mire, coma zanahorias cada domingo en la mañana para que mire bien la letra. Porque pecó. Porque Adán pecó, pero el Señor Jesús Cristo, fíjese, es suficiente para redimirnos porque Él no pecó. Entonces, hemos mirado la iglesia vista en Adán y en el Señor Jesús. Si a usted le quedaron dudas y tiene preguntas, es el tiempo para preguntar. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Tiempo para preguntas. Este tema es la figura que hay en Eva y la iglesia, pues. Por eso el tema es la iglesia vista en Adán y en Jesús. Porque somos figura de Eva, la primera mujer que Dios creó. Y vimos ahí por qué Dios la creó, para qué la creó. Porque la misma función tiene la iglesia, pues. Lo único es que Eva, pues ahí están ahí en las conclusiones está la comparación de los problemas que vivió Eva. En cambio nosotros, la iglesia de Cristo, hermano, estamos más garantizados porque nos están desarrollando, fíjese. Por eso cuando el Señor Jesucristo venga y nos transforme, vamos a ser a la semejanza de Él, porque va a confiar totalmente en nosotros, porque ya habrá pasado usted la prueba de fuego de enfrentarse a lo malo y lo venció. En cambio Eva no, Eva adulta se la pusieron a Adán. Es decir, Eva no tuvo niñez, pues, ni tuvo un nacimiento así de beba, iba a decir yo, de bebé, pues, y que creciera y se desarrollara, sino que adulta se la pusieron a Adán y hecha y derecha. En cambio nosotros no, nosotros tuvimos que nacer de nuevo, fuimos niños espirituales, bebés primero, después niños, después jóvenes, adultos, hasta la madurez. Entonces, pero hay una comparación, pues, en el sentido de que Eva fue la primera mujer de Adán, del primer Adán, alma viviente. Y ahora nosotros somos la postrer Eva del postrer Adán, que fue hecho, dice la Biblia, espíritu vivificante. Entonces, ese es el tema. Si tiene alguna pregunta, pregunte, a ver, levante su mano. A ver, sí, hermano. Hermano, aquí sí quería que por favor me ampliara el tema donde dice que la palabra costilla es simil, que significa vara, que se refiere a como la vara, las varas que sostenían el arca del pacto, ¿verdad? Entonces, ahora ¿cómo sería? Nosotros la iglesia somos esas varas, pero se supone que esas varas era para mover el arca del pacto. Entonces, ¿cómo sería? No entiendo. Sí, nosotros la iglesia cargamos la presencia de Dios, pues. Acuérdense que anteriormente con Israel, hermano, eran los ángeles los que cargaban la presencia. Por eso los ángeles le dieron la ley, hicieron la ley y se la dieron a Moisés. Dice Hechos capítulo 7, y cuando Esteban está predicando, lo dice. Por eso el zarza ardiendo que vio Moisés era el aliafato, que es el abecedario hebreo. Ahí fue donde empezó el hebreo, porque la letra hebrea, si usted la mira, son como llamas de fuego. Era el aliafato lo que estaba ahí en la zarza. Por eso la zarza no se consumía, no era fuego, pues, sino que era el abecedario hebreo el que estaba consumiéndose, porque era un ángel el que estaba ahí. Entonces, los ángeles eran los portadores del nombre de Dios. Ahora somos nosotros. Por eso la figura son las varas, porque nosotros cargamos. Allá está también el arca en la pared, mire. Nosotros cargamos la presencia de Dios. Somos los encargados ahora de cargar. Somos los responsables. Por eso tenemos que venir a la iglesia y adorar a Dios, porque en ese momento estamos cargando la presencia de Dios y la estamos dando a conocer al mundo. Entonces ahora nosotros somos los portadores del nombre de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, vayan y en mi nombre echen fuera demonios, sanen a los enfermos. Somos los portadores del nombre de Dios, pues. Ahora para nosotros, que es Jesucristo. En el Antiguo Testamento era Jehová.
o Jehová, como dicen en inglés, aunque ninguno de esos nombres es exacto, porque acuérdense que el nombre que Dios le dio a Israel, Israel lo perdió. Por eso no tienen ni autoridad de decirnos a nosotros ahora cómo adorar a Dios, si ellos perdieron el nombre de Dios, hermano. Y ahora nos están diciendo que Dios no se llama Jehová, que Jehová es un caballo, que no sé, que se van por allá. Sin vergüenza, si perdieron el nombre de Dios, vergüenza les debería de dar, pues. Eso quiero decir, de hablar, si ellos perdieron el nombre de Dios. Solo las consonantes, la Y, W, lo que se llama el tetragrametrón, solo la Y, W, H, Y creo que conservaron, le quitaron las vocales. Y ahora nos quieren enseñar cómo es el nombre, que se van por allá. Nosotros les vamos a enseñar a ellos que ahora el nombre de Dios es Jesucristo. Y delante de él, dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el rey. Entonces, aquí con nosotros tienen que venir a aprender. Pero ¿qué hacen los creyentes evangélicos? Se van a Israel a que ellos les enseñen allá, hermano. ¿Qué les van a enseñar? Si la de ellos ahorita es una religión muerta, pues Dios no está ahí. Dios está aquí con nosotros. Entonces nosotros somos los encargados de cargar la presencia de Dios. Ahora, acuérdense que la ayuda idónea primera que apareció fue Eva. Entonces, la mujer, la esposa, es la encargada de cargar con el marido, pues. Por eso cuando las mujeres dicen, el esposo es la cabeza, pero nosotras somos el cerebro, tienen razón. Tienen que cargar con nosotros, pues. Ya ve que si la esposa inspira al marido, el marido se raya. Pero si la mujer lo desprecia y lo apacha, el marido se hace pedazos, hermano. Entonces la mujer es la responsable delante de Dios del triunfo, del éxito o del fracaso del matrimonio. Porque es la encargada de levantar al marido, pues. Si todos los días le da su desayunito, le da su cafecito al marido, se va a trabajar con una fuerza terrible. Y dan ganas de hacer muchas cosas, hermano. Pero si la mujer se mantiene enojada, maldiciendo al marido, diciéndole aragán, panzón, barrigón, hermano, el marido ganas de irse le dan. Entonces la mujer es la encargada de cargar con el marido, pues. Y a veces las mujeres ya no quieren cargar, dicen, no, es que ya me cansé de hacerle todo. Pero es que esa es su función, es la vara que tiene que cargar con el marido. Así como la iglesia cargamos al Señor. Fíjese que usted viene a la iglesia y da su dinero, hermano. Se está cargando con Dios. Usted viene a la iglesia y viene a servir y todavía así lo regañan. Usted está cargando. A veces usted se cansa y dice, no, ya no aguanto, ya voy a pedir un descanso, mejor me voy a alejar de la iglesia. Lo mismo le pasa a las esposas, pues. Se cansan del marido de tanto ronquido y tanta cosa, le dan ganas de tirarlos. Pero es un error, pues, porque tienen que cargar, esa es su función, toda la vida. Por eso no le haga caso a las feministas, hermano. Las feministas enseñan que el marido tiene que cargar con la mujer. No, es la mujer la que tiene que cargar con el marido. Ahí están las varas, mire. Sin las varas no podían levantar el arca. Sin la iglesia en la tierra Dios no puede hacer nada, pues. Y es Dios, fíjese. Todo nos necesita para que nosotros carguemos la presencia de Dios y la llevemos por todo el mundo, para que todo el mundo la mire. Entonces no se canse, ahora ya que tiene a su lado, no te canses, hermano. Venga a la iglesia, hay que cargar la presencia de Dios. Ahora si hay alguna esposa a su lado, dígale, no se canse, hermana. Aguante a su marido, cárguelo, tenga paciencia. Me decía una hermana, es que nosotras, hermano, cuando nos casamos, un hijo adoptamos, dice, es cierto. Es un error, pues, que la esposa trate al marido como hijo, porque no es hijo, es su marido. A los hijos debe tratarlos como hijos, pero al esposo debe de respetarlo. Pero lo cierto es que tiene que cargar con él toda su vida, a donde vaya, tiene que ir cargando con él. Tiene que vestirlo, tiene que aconsejarlo, y las esposas se cansan de eso, pues. Pero no se canse, hermano, esa es su función, y mire qué bonita función, ya ve. Dios le dio esa bonita función que es la que hoy nosotros la iglesia tenemos, pues la de cargar con el Señor,
y vamos cargando con el Señor en la vida, y a veces nos cansa, pero el Señor dijo que es la única forma que tenemos de descansar, cargar con Él. Él dijo, vengan y pongan su carga sobre mí y lleven mi yugo, lleven mi carga y vean que es ligera. Y entonces sus almas, dijo, van a descansar. Entonces, si una esposa se cansa de cargar al marido, no le va a ir bien, pues, porque esa es su función. Media vez se metió a ser esposa y ya no tiene para dónde agarrar, pues. No crea que dejando al marido le va a ir bien, le va a costar, pues no, mejor cargue con el marido, téngale paciencia, véalo como un niño, no es su hijo, pero téngale paciencia, pues, y cargue con él porque no tiene para dónde, hermano, ¿comprende? Es decir, pues que es una carga pesada, pues sí, somos pesados, peor cuando nos engordamos, pero es que ustedes nos engordan, fíjense, y después ya no nos quieren gorditos. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Muy bien, tiempo para preguntas. A ver, otra pregunta, sí, hermano. Hermano pastor, ¿en qué tiempo es cuando termina la ley y empieza la gracia? Cuando el Señor Jesucristo estaba pequeño, ¿todavía estaba en la ley? Sí, el Señor, acuérdense que el Señor, dice Gálatas, nació bajo la ley, nació de mujer y bajo la ley. Eso quiere decir que era ser humano, pues, como nosotros. Y tuvo que practicar la ley. Por eso nosotros, hermano, es cierto que el Señor Jesucristo es nuestro modelo, pero no tenemos que hacer lo que Él hizo, porque Él lo que hizo fue practicar la ley. Nosotros ahora tenemos que practicar lo que el Espíritu Santo nos dice. Muchos dicen, yo me bauticé en agua porque Jesús se bautizó. No, Él se bautizó en el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. El de nosotros es diferente. El de nosotros es porque nos hemos arrepentido, nos bautizamos. Allá no, allá se bautizaban para que Dios les permitiera el arrepentimiento. ¿Comprende? Primero era la obra, lo que decía la ley, haz esto y vivirás. Primero era la obra y entonces después venía la salvación. Nosotros no. Nosotros primero Dios nos tocó, nos arrepentimos y después nos bautizamos. O sea que es diferente el bautismo. Nosotros no nos bautizamos porque Jesús se bautizó, no, nosotros nos bautizamos porque Él mandó que nos bauticemos, que es diferente. Entonces el Señor vivió la ley, la cumplió a perfección, por eso nos salvó, porque nadie podía salvar al ser humano si primero no se cumplía la ley de Dios, dice la Biblia. Entonces al Señor, al cumplir la ley y morir en la cruz como el Cordero, entonces por eso veíamos que del costado, cuando el soldado le ensartó la lanza, salió sangre y agua, porque era como Dios diciendo, bueno, ahorita van a ser la iglesia, pues ahorita comienza la postrer Eva, y en Hechos capítulo 2, ahí apareció la iglesia, pues, ahí comenzó la iglesia. Exactamente, sí, sí. No, fue cuando el año cero comienza cuando Jesús nació. Realmente no es el año cero. Hay un error de cálculo ahí que parece que es el año -4, digamos, antes de llegar a cero. Y luego ahí comienza nuestra era, pues, pero la iglesia salió del costado de Jesús y apareció en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derramó y empezamos a hablar lenguas, pues. Entonces, ahí surgió la iglesia realmente. Pero el periodo de ministración de Jesús, digamos, o desde que el Señor nació hasta que murió, todavía es bajo la ley, porque el Señor vino a cumplir la ley. Y al cumplir la ley, entonces cambió el sacerdocio y cambió la ley. Por eso ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley de la libertad, la ley de la gracia. Pero Él vino todavía a vivir bajo la ley, pues. Por eso fue que pudo resucitar, porque la muerte no encontró ninguna falta en Él, porque cumplió toda la ley. Y aunque los fariseos le decían que no sabía guardar el sábado, que no, mentira. Él lo estaba guardando correctamente, por eso resucitó. Si no, no hubiera podido resucitar. Si hubiera tenido un pecado chiquito, no hubiera resucitado.
la muerte lo hubiera retenido en el infierno y ahí se hubiera quedado. Pero cuando la muerte miró que no tenía pecado, dijo, si este no trae nada. Y lo que traía era lo de nosotros. Ahí lo dejó. Y entonces la muerte lo soltó, dice la Biblia, y salió y resucitó, pues salió del infierno. Entonces, esa es la historia de la iglesia. Muy bien, otra pregunta por allá. A ver, levante su mano, llevan el micrófono. Sí, hermanos. A ver, hermanos, la alabanza, pasen aquí, por favor, vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios. A ver la pregunta, sí, hermano. Hermano pastor, aquí en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿A quién se refería a Dios? A Jesús. A Jesús. Bueno, se refería a Jesús y a los seres humanos. Okay. ¿Y a quién le estaba? Porque a Jesús, Dios dijo, bueno, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hebreos capítulo 1 dice que a Jesús lo hizo conforme a su imagen. Y Génesis capítulo 5 verso 1 dice que a Adán, a nosotros nos hizo conforme a su semejanza. O sea que cuando la gente de afuera dice que es que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, es mentira. El que fue hecho a imagen es Jesús. Nosotros fuimos hechos a semejanza porque tenemos tres partes, pues. Jesús fue hecho a imagen, dice Hebreos capítulo 1 que es la imagen, es la expresión misma de Dios, es la imagen misma de Dios. Jesús fue hecho a imagen, nosotros fuimos hechos a semejanza. Esa es la diferencia que hay, pues. Si no, seríamos Dios. Si nos hizo a imagen y semejanza, seríamos Dios. Ahorita estamos, pero Adán perdió la semejanza porque su espíritu murió cuando lo echaron del huerto. O sea que nosotros somos hijos del Adán caído, ya ni semejanza teníamos, hermano. Solo teníamos alma y cuerpo. Pero ahora que venimos a Cristo, nuestro espíritu resucitó. Ahora tenemos la semejanza y estamos recobrando la imagen. Es que eso fue lo que pasó con Adán, pues Adán Dios lo hizo del barro a su semejanza. Y ahí en el huerto tenía que desarrollarse hasta alcanzar la imagen de Cristo. Pero en ese proceso fue que se metió la serpiente y los echaron. Entonces nosotros ahorita alcanzamos la semejanza. Tenemos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y estamos tomando la imagen de Cristo. Por eso vamos a llegar a ser semejantes a Él cuando Él venga. Pero hasta que Él venga. Mientras tanto, dice el apóstol Pablo, ahorita que estamos como Adán en el huerto, dice, me temo que así como la serpiente. A ver, hermano, pongan ese verso, por favor. Así como la serpiente, si es que todavía se puede. 1 Corintios, ¿qué es, hermano? Ay, ya está el hermano aquí. 1 Corintios 15. Yo hablando para allá, que ya estaba el hermano sentado aquí. Ya se despidió. 2 Corintios 11:3, 11:2. Dice el apóstol Pablo, porque me temo que así como, ahí está, mire, porque celoso estoy, no, pero 3, dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ahí estaban a la semejanza de Dios, iban a tomar lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. O sea que corremos el riesgo de vivir lo que vivió Adán y Eva, que los echaron del huerto, pues, si la serpiente nos engaña. Entonces dice el apóstol Pablo, como dice, tengan cuidado, porque la serpiente los va a querer sacar del huerto, del paraíso de Dios en el que están ahorita, así como sacó a aquel Adán. Entonces, como que hubiera dicho, pilas, pues, van camino a tomar la imagen, pero insistan y perseveren y van a ser semejantes a Cristo. Si no, los van a echar también, así como echaron a Adán y a Eva allá del huerto. ¿Comprende? Muy bien, una última pregunta. A ver, sí, hermano. Entonces, en ese momento, Dios le estaba hablando a su hijo. ¿En qué momento? En ese momento, cuando dijo, entonces hagamos. Sí, Dios está diciendo, los Elohim están diciendo ahí, hagamos al hombre, a Jesús. Acuérdense que Jesús es el primero, pues. No podía ser a Adán en la tierra primero. ¿Y de dónde lo iba a copiar? Tenía que tener a Jesús a la vista ahí para hacerlo. Jesús, el Señor dijo, yo soy el primero y el último. El alfa y el omega. No hay, si decimos que no era Jesús, sino que era Adán el que estaba haciendo ahí, entonces Adán es el primero. Y vota a Jesús.
No, el Señor Jesucristo es el primero, hermano, en todo, en toda la creación. Cuando Dios dijo ángeles, primero hizo al ángel de Jehová, que era Cristo. Cuando Dios dijo hagamos arcángeles, primero hizo a Cristo. Cuando Dios dijo hagamos querubines, primero hizo a Cristo. Por eso son los 4 evangelios, porque son las 4 caras del querub, que es Cristo. Entonces, en todas las creaciones que Dios ha hecho, primero Cristo. Y en el caso de los seres humanos, primero Jesús. Él es el primero. Si usted dice, no, hermano, ahí está hablando de Adán, entonces ya votó a Jesús. Ya lo hizo a un lado, que es el error que cometen muchos, pues, que quitan a Cristo y se ponen ellos, o quitan a Jesús y se ponen ellos. Por eso les decía yo que muchos quieren el reino de Dios sin rey, porque dicen, no, la iglesia tiene que reinar, y el rey, ¿acaso nosotros somos el rey? El rey es Jesucristo, hermano, no lo puede quitar usted, porque entonces ya no hay reino. ¿Qué vamos a hacer nosotros con todos? Él es el rey de reyes y señor de señores. Entonces tenemos que esperar que Él venga a establecer su reino. Y nosotros solo somos ayuda idónea de Él, pues. Somos los que cargamos con Él. ¿Comprende? Muy bien. Otra última pregunta. Si hubiera, no hay, pongámonos de pie, pues, hermanos. Gloria a Dios.